Entonces, vámonos parte por parte, como lo marca el programa. Y repito, estoy haciendo un repaso, nada más para no perder el contacto con la materia y el sentido de los temas que estamos manejando. Vámonos con la NIF B3, que habla del estado de resultados integral. El objetivo de la NIF es establecer las normas generales para la presentación y estructura del estado de resultados integral, los requerimientos mínimos de su contenido y las normas generales de revelación. Esta NIF establece lineamientos para elaboración del estado de resultados integral con el propósito de lograr una mejor representatividad de las operaciones de una entidad, así como para promover la comparabilidad de la información financiera, tanto de la propia entidad a través del tiempo como entre otras entidades. No sé si se dieron cuenta, hace rato ya había estado yo hablando de que una de las características de la información financiera es, bueno, la utilidad desde luego, pero les he estado mencionando mucho la comparabilidad. La información financiera tiene que tener la característica cualitativa, lo menciona la NIF A4, características cualitativas de los estados financieros, tiene que tener la característica de la comparabilidad. Si no pueden ser comparables, la información financiera dentro de la misma entidad y con las entidades externas, con otras entidades, entonces pierde todo el sentido y pierde toda la característica cualitativa primaria, que es la de la utilidad. Recordemos que la característica de utilidad es que sirva, que sea útil, que el estado financiero, la información financiera que estoy elaborando, me sirva para tomar decisiones. Y si ese estado financiero, esa información, no se puede comparar, entonces no me va a servir. ¿De acuerdo? No sé si me estoy explicando. Se puede comparar, va a servir, va a ser útil. Si es útil, pues cumple con la característica cualitativa primaria, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando ustedes quieran buscar algo que tenga que ver con el estado de resultados integral, tanto en lo referente a cómo se forma, cuál es la estructura, qué grupos lo integran, cuál es el contenido, a qué se refiere cada uno de esos grupos, sus formas de presentación, también las normas de evaluación, presentación y revelación, pues me tengo que ir a la NIF B3. Acuérdense lo que les he comentado en el salón. No necesitan ser unos expertos en el manejo de las normas de información financiera, pero no se vale que en su paso como estudiantes de una carrera del área administrativa, como es la de comercio exterior, pues ustedes no sepan que esta normatividad existe. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es el objetivo del estado de resultados integral. El alcance dice que todas las disposiciones de la NIF B3 son aplicables a las entidades lucrativas que emiten estados financieros en lo establecido por la NIF A3, necesidades de los usuarios y objetivo de los estados financieros. Las entidades con propósitos no lucrativos no se encuentran comprendidos dentro del alcance de esta NIF. Dichas entidades no emiten estado de resultados integral. En su lugar, elaboran un documento que se llama estado de actividades, el cual se rige por lo dispuesto en la NIF particular relativa a los estados financieros para entidades con propósitos no lucrativos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién se va a apegar? ¿Quién va a acatar todo lo que diga la NIF B3? Las entidades con propósitos lucrativos, nada más. La estructura del estado de resultados, nos dice la NIF B3, que es el estado financiero que debe incluir como mínimo, cuando proceda, los siguientes rubros o niveles de utilidad o de resultados. Número 1, debe estar
Se debe demostrar en este estado de resultados las ventas o ingresos netos. También los costos y gastos, atendiendo a la clasificación de estos empleada. Debe demostrar el resultado integral de financiamiento. Me regreso tantito al inciso B. Los gastos atendiendo a la clasificación empleada. Hay empresas que les llaman gastos de operación en términos generales o gastos generales, o hay empresas que su clasificación es gastos de administración, gastos de venta, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de cómo le vaya a llamar la entidad a la clasificación para los gastos, pues es como se va a manejar. El resultado integral de financiamiento, ustedes ya saben cómo se determina, es cuando ustedes enfrentan los gastos financieros contra los productos financieros. También en el estado de resultados se debe demostrar la participación en la utilidad o pérdida neta de otras entidades. La utilidad debe demostrar la utilidad o pérdida antes de impuestos a la utilidad, el impuesto a la utilidad o pérdida de operaciones continuas, las operaciones discontinuadas, la utilidad o pérdida neta, otros resultados integrales que se llaman ORIS, la participación en los otros resultados integrales en otras entidades y el resultado integral. Vamos a ir viendo la definición de estos términos. ¿Qué son para nosotros las ventas o ingresos netos? Este rubro se integra principalmente por los ingresos que genera una entidad proveniente por su actividad preponderante. Si es una empresa de giro comercial, pues va a ser por la venta de los inventarios, o sea, por la venta de mercancía. Si es una empresa de giro de servicio, sus ingresos preponderantes van a venir por la prestación de servicios o por cualquier otro concepto que se derive de sus actividades de operación, pero que representen la principal fuente de ingreso para la entidad. Yo siempre te digo en el salón, ¿qué va a ventas? Va el importe de la mercancía que tú estás vendiendo, relacionado con el giro preponderante de la empresa. Me dedico a la compra-venta de mercancía, entonces el ingreso por venta de mercancía es lo que va a ir en la parte superior del estado de resultados. Me dedico a la prestación de servicios, mis ingresos por servicios son los que van en la primera parte del estado de resultados, ¿de acuerdo? ¿Qué hay en cuanto a los descuentos y bonificaciones otorgados a los clientes identificados con los ingresos o ventas del periodo, así como las devoluciones efectuadas? Miren qué interesante. Deberán disminuirse de las ventas o ingresos para así obtener el importe de las ventas netas o ingresos netos. Es decir, en esta NIF es la NIF que te permite la presentación de esos rubros en forma separada. Entonces aquí es donde se descubre el hilo negro. Muchachos, acuérdense que en primer semestre siempre se les enseña a que cuando vendes mercancía vas a abonar a ventas. Y por lo menos yo les digo a mis alumnos, ¿qué pasa cuando te devuelven mercancía? No carguen a ventas, no carguen. Pero no es porque a mí se me ocurrió, porque yo los quiera hacer batallar, ni porque Elías Lara diga que sí, que no, o porque Javier Romero diga que sí, que no. Miren, aquí está el sustento. Dice la NIF B3, los descuentos y bonificaciones deberán disminuirse de las ventas para poder obtener las ventas netas. Se acabó, se acabó. Oye, ¿qué hago cuando me devuelven? ¿Cargo a ventas? No, vas a abrir la cuenta de devoluciones sobre venta. ¿Por qué? Porque lo manda la NIF B3, no lo mando yo, Estela Orozco, lo manda la NIF B3. Aquí te dice, esta NIF permite la presentación de estos rubros en forma separada. Se acabó la discusión, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que ustedes quieran buscar o despejar
mejor dicho, una duda en cuanto a cómo debo de elaborar un estado financiero, no es lo que te diga el de Conta o la de Conta, o lo que diga Elías Lara, o lo que diga Javier Romero, o lo que digan los autores. Vámonos a ver qué dice la NIF. Perdón, esta diapositiva está repetida. Aquí les remarco, las devoluciones deberán disminuirse de las ventas para obtener el importe de las ventas netas. ¿De acuerdo? ¿Qué son los costos y gastos? En este rubro deben incluirse los costos y gastos relativos a las actividades de operación de una entidad y que se identifican con las ventas o ingresos netos. Como se menciona en la NIFA 2, postulados básicos, los costos y gastos deben de ir asociados con las ventas o ingresos relativos, asociación de costos y gastos con ingreso. Para que tú me digas que vendiste un escritorio, ¿qué tienes que haber hecho primero? Tuviste que haberlo comprado. Eso se llama una erogación para adquisición de mercancías, el costo de la mercancía que estás comprando. Entonces, si tú en un estado financiero me estás diciendo que vendiste, tiene que venir asociado un costo de ventas con esa venta, ¿ok? Entonces, la NIFA 2 me dice que debe de haber esta asociación y yo lo que hago en el estado de resultados es, en su estructura, poner cuáles son mis ingresos y cuáles son mis costos y mis gastos. Existen algunos gastos que, aun cuando no son frecuentes, son inherentes a la actividad operativa de la entidad, por lo que deben de presentarse en este apartado. Por ejemplo, es el caso de los costos de una huelga o las reparaciones por daños de un fenómeno natural, un huracán, un tsunami, hubo un incendio generalizado, entonces esos daños, esas pérdidas, aunque no tenían nada que ver, se tienen que presentar. Ciertos gastos pueden presentarse netos de un ingreso que represente la recuperación directa del propio gasto. Por ejemplo, el valor neto en libros de una partida de propiedades, planta y equipo, al momento que se dé de baja, se comparará con el ingreso derivado de su venta, el cual corresponde al valor residual estimado del activo. Tanto el costo como el ingreso representan el ajuste a la estimación sobre la cual se basó la depreciación correspondiente, por lo que debe afectarse el mismo rubro en resultados en que se reconoció la depreciación. En español, acuérdense que ustedes a este nivel ya debieron de haber manejado depreciaciones. ¿Qué se deprecia? Los activos fijos tangibles. Yo estoy depreciando un activo, vamos a llamarlo equipo de transporte. Cuando yo compré el equipo de transporte me costó 450,000 pesos. A la fecha, ese equipo de transporte trae una depreciación acumulada de 35,000. Esa depreciación acumulada yo la estuve manejando como un gasto sistemáticamente, el asiento de ajuste, cargo a gastos con abono a depreciación. ¿Qué pasa si este activo yo lo quiero vender ahorita? Tengo que sacar su valor en libros, valor en neto en libros. Esto es lo que me había costado el activo fijo menos la depreciación, que serían 415,000 pesos. Ese es su valor en libros. Pero yo al valor en libros, muchachos, tengo que considerar un valor residual o estimado del activo. O sea, ya está usado, el valor en libros dice que vale 415,000, pero en el valor de mercado no me van a dar los 415,000. Vamos a suponer que me dan 400,000, porque es el valor de mercado, ley de la oferta y la demanda. ¿Qué voy a hacer cuando yo dé de baja ese activo, que su valor en libros son 415, pero a mí me van a dar nada más 400,000? Esos 15,000 van y se registran como un gasto en cuentas de resultados de gastos. ¿De acuerdo? A eso se refiere. La clasificación de los gastos es según el catálogo de cuentas o la clasificación que dé cada empresa.